Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Muy buenas noches, bienvenido a tu programa Gotitas de Esperanza del Ministerio de Evangelización Oasis de Miami en la Parroquia Madre de Cristo, de la mano de nuestro hermano, predicador, laico, César Coronado. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado. Muy buenos días, queridas hermanas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bienvenidos una vez más a su programa Gotitas de Esperanza, en donde realmente hoy tenemos una enseñanza como anillo a nuestros dedos. Realmente los misterios de Dios son tremendos, pero la ventaja es que todos son caminos de esperanza, de reencontrarnos con esa verdad que nos dice que la verdad nos hará libre. Pero el hombre tiene que ser prudente aún en medio de este caminar, porque dice que tenemos que tener todas las virtudes para evitar caer en las tentaciones que son puntos de las grandes desviaciones de la fe. Le damos gracias al Señor por este nuevo amanecer y realmente en esta gotita de esperanza vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de cómo construir sobre la roca. Pero como siempre, vamos a leer un poquito de la palabra del Señor según el Evangelio San Mateo en el capítulo 7, versículo del 21 al 27. Y nos dice la palabra del Señor de esta manera. Dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado tu nombre y en tu nombre echado demonio y no hemos hecho en tu nombre milagros? Yo entonces les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se inundó totalmente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo estamos construyendo el sentido de nuestro caminar en la fe? Los seguidores de Jesús daban a sus palabras una importancia trascendental. El cielo y la tierra podrán pasar, las palabras de Jesús nunca. En Galilea había conocido la fuerza de esa palabra que liberaba de la enfermedad, el sufrimiento, la angustia, la tristeza, el temor, pero nunca habían realmente analizado lo que implicaría todas estas fuerzas. Ahora en las comunidades cristianas experimenta que introduce verdad en su vida, los resucita por dentro y los llena de vida y de paz. Por eso San Mateo recoge una parábola en la que subraya algo que los cristianos hemos de recordar continuamente.
Ser cristiano es practicar las palabras de Jesús, hacer realidad su evangelio. Si no se da estos nuevos, cristianismo es insensato, no tiene sentido. La parábola es breve, simétrica y rítmica. Probablemente está redactada así para facilitar su enseñanza en el proceso de la catequesis. Es importante que todos sepan que esto es lo primero que hay que cuidar en la comunidad cristiana: escuchar y poner en práctica las palabras que vienen de Jesús. No hay otra manera de construir una iglesia de seguidores ni un mundo mejor. El hombre sensato no construye su casa de cualquier manera, se preocupa de lo esencial: edificar sobre la roca firme. El insensato, por el contrario, no piensa en lo que está haciendo, construye sobre la arena. En el fondo del valle, al llegar las lluvias del invierno, las riadas y el vendaval, la casa construida sobre la roca se mantiene firme, pero la edificada sobre la arena se hunde totalmente. La parábola en sí es una grave advertencia que nos obliga a los cristianos a preguntarnos si estamos construyendo la iglesia de Dios sobre la roca, escuchando y poniendo en práctica sus palabras, o si estamos edificando sobre arenas inseguras que no poseen la solidez ni la garantía del evangelio. La crisis actual está poniendo al descubierto la verdad o la mentira de nuestra vida cristiana. Nos hemos dado cuenta que a través de esta pandemia que es del coronavirus, mucha gente realmente se ha desequilibrado en la razón de su fe. Algunos pensaban que estaban construyendo su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque simplemente se fijaron en las finanzas que tenían, en lo que habían guardado, pero no se dieron cuenta que lo más importante sobre todo era tener la presencia y la seguridad de que Dios marchaba con nosotros en este dolor, en este sufrimiento que la humanidad ha experimentado en todos los lugares del mundo. Hermano, la felicidad no se puede comprar por la cantidad de dinero que tengas en el banco. La sanidad de tu cuerpo no puede ser comprada ni comprada por los millones que tengáis. Pero si tienes a Cristo Jesús, que es la fuente de donde emana toda la gran riqueza que proviene del Padre, entonces vamos a experimentar que realmente estamos fijos en la roca de la verdad que es Cristo Jesús. La crisis actual realmente va revelando cosas que estaban ocultas en el corazón y en la mente del hombre. No basta con hacer análisis sociológicos. No ha llegado el momento de hacer un examen de conciencia en nuestras comunidades y en la iglesia, en todos los niveles, para cuestionar falsas seguridades y poner nombre concreto a la falta de vida evangélica. No basta a confesar a Jesús, Señor, Señor, si no hacemos la voluntad del Padre. A veces, la palabra nos invita a revisar los sentimientos de nuestra iglesia. Le pido al Señor que ponga palabras de sabiduría en mis labios, porque no quiero realmente causar un escándalo, podríamos decir, aunque la palabra ha dicho que ha venido a ser revelada para que tengamos la verdad en sí sobre nuestra fe. Quizás estamos viviendo uno de los momentos más adecuados para escuchar esta palabra tan aleccionadora con la que Jesús termina el sermón de la montaña.
Dos hombres, dice, construyeron una casa. Aparentemente los dos hacen lo mismo. A los dos se les ve comprometido en algo hermoso y duradero, construir una casa. Pero no están construyendo de la misma manera. Al llegar la tormenta se descubre que uno lo había asentado sobre la roca, mientras el otro había edificado sobre la arena. La enseñanza de Jesús es clara. No se puede edificar algo duradero de cualquier manera. Solo quien escucha su palabra y las pone en práctica está construyendo sobre la roca. La crisis que estamos viviendo los cristianos tiene raíces sociológicas y culturales muy concretas, pero nos obliga a revisar los cimientos y observar sobre qué bases estamos construyendo en nuestra vida cristiana. Quizás no hemos arraigado nuestro cristianismo sobre el cimiento sólido del Evangelio, sino sobre costumbres, modas y tradiciones novenitas que no siempre van muy de acuerdo con el Espíritu de Jesús. Hemos querido apoyar nuestra religión en la seguridad de nuestras fórmulas o en el rigor de la disciplina, pero quizá no nos hemos molestado demasiado en buscar la verdad del Evangelio. Hemos vivido a veces demasiado atento a códigos, rúbricas, normas, consignas, y no hemos aprendido a afrontar nuestra propia responsabilidad y a los riesgos de la libertad cristiana. Estamos acostumbrados a recibir los sacramentos como el recurso fácil y seguro para obtener la gracia y la salvación. Y quizás una vez cumplidas nuestras obligaciones religiosas, no nos hemos preocupado tanto de que el sacramento fuera realmente expresión de nuestra conversión sincera. La hora de la crisis puede ser también hora de gracia y de conversión. La hora de la verificación fundamental, como nos dice el padre Liech. No se trata de reducir el cristianismo al mínimo indispensable para seguir subsistiendo, sino de reanimar nuestra fe desde el espíritu del Evangelio. En medio de tantas incertidumbres, discusiones y divergencias, hoy como siempre hemos de hacer un esfuerzo para volver a la verdad del Evangelio. Ha llegado el momento de preguntarnos con realismo y honestidad cuáles son las bases sobre las que está construyendo la vida de nuestras comunidades cristianas. No basta seguir llamando a Jesús Señor, Señor. Es necesario escuchar juntos su palabra y animarnos mutuamente a ponerla en práctica. Eso es lo que quiere el Señor. Fusionar a todas las partes de la iglesia, todos los grupos, todas las actividades que se realicen bajo la tutela del magisterio de la iglesia y bajo la directriz espiritual de un hermano, sacerdote, diácono o de un laico, pero que ha sido consignado por la arquidiócesis o por la iglesia después de haber realizado ciertos estudios. No podemos guiar, siendo ciegos, a otros ciegos. Si no entraremos, como dice en la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, del versículo del 1 al 3, cuando se habla de aquellos falsos heraldos de la palabra, que solamente andan buscando primicia, que su nombre sea ensalzado, reconocido, pero se han olvidado de que el nombre, sobre todo nombre por el cual nosotros estamos divulgando la palabra, Él solamente tiene derecho, si digo derecho, a ser loado, ensalzado por los siglos de los siglos. Y si se te ha olvidado, querido hermano, el nombre de ese personaje es nuestro Salvador,
nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos de darle todo el honor y toda la gloria. Toda acción que realizamos tiene que ser por el bien de la comunidad, por el bien de nosotros mismos, por el bien de las personas que Dios nos ha puesto a nuestro cargo. No vale tu belleza física, no vale las grandes presentaciones que tú y yo hagamos, no vale los grandes retiros que formulemos. ¿Estamos haciendo presente la presencia de Cristo o quiere que nuestros nombres sean reconocidos por las comunidades? Quiero realmente dejarte en esta situación por unos segundos. Simplemente continúa escuchando esta programación, porque en la segunda parte vamos a estar hablando acerca cómo hoy hay que poner en práctica el Evangelio. Que Dios nos bendiga y continuamos dentro de unos minutos con la segunda parte. Bendiciones. Sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué, que esa casa no se cae, porque está sobre la roca, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca, y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a
Como les venía diciendo, realmente es necesario poner hoy en práctica el Evangelio. Realmente preparar este tipo de enseñanza toma mucho tiempo, hay que leer, hay que prepararse. Por eso el servidor del Señor tiene que ser como aquel médico que tiene que estar constantemente indagándose, como decimos nosotros, estar en update, es decir, ponernos de acuerdo a todas las manifestaciones de la iglesia. Muy importante es la palabra del Señor, no hay cuestión básica, es la palabra de Dios, pero existen contextos como nada menos que las encíclicas, tenemos también nada menos que libros de los grandes teólogos, tenemos documentos de la iglesia como el catecismo que nos dan información de nuestra fe. Vamos a entrar en el detalle porque es muy importante hoy. Hay muchas formas de vivir el momento actual. Unos se dedican a reprobar esa corrupción pública que no parece tener fin. Otros viven lamentándose de una crisis económica a la que no se ve fácilmente salida, como la de hoy. La epidemia está haciendo estragos irreversibles en toda la humanidad. La mayoría solo se preocupa de disfrutar mientras se pueda. Como decía, aquel refrán dice, vive la vida loca porque después de esta no sabemos si hay otra. La sorpresa que se llamarán aquellos que si hay otro, la vida eterna. Es posible, no obstante, reaccionar de manera más sana. ¿En qué dirección? Frente a un pragmatismo que lo reduce todo a cálculos interesados. Defensa de la persona. Hemos de defender siempre a las personas como lo más grande, lo que nunca ha de ser sacrificado a nada ni a nadie. Frente, realmente, queridos hermanos, a un individualismo exacerbado que difunde la consigna del sálvese quien pueda. Solidaridad y preocupación por las víctimas. Ningún ser humano ha de quedar abandonado a su desgracia, excluido de nuestra ayuda solidaria. Frente a la violencia y el enfrentamiento destructor, diálogo y reconciliación, no es posible construir juntos el futuro si no es desde el respeto mutuo, la tolerancia y el acercamiento de posturas, es decir, de sinceridad. Frente a la apatía y la insensibilidad social que prohíbe pensar en las víctimas del desarrollo, compasión solo es de verdad humano quien sabe mirar la vida desde el sufrimiento de los excluidos del bienestar. Frente a un tipo de organización social que busque eficacia y rendimiento sin atender a las necesidades del corazón humano, ternura y misericordia. Son cada vez más las personas que necesitan afecto, cariño y compañía para no caer en la desesperación. Frente a una permisiva ingenua que predica libertad para sucumbir luego a las nuevas esclavitudes del dinero, el sexo o la moda o la lucidez. Solo quien vive desde una libertad interior y es capaz de amar con generosidad, disfruta de la vida con un corazón liberado. Frente al desenlace y a la crisis de esperanza, fe en un Dios amigo del hombre, porque eliminado Dios, el ser humano no va a convertirse en una pregunta sin respuesta, un proyecto imposible, un caminar hacia ninguna parte. Estamos necesitados de una mirada más positiva y confiada, hacer bien, crear en el Dios de la esperanza, como les decía casi al comienzo. Este puede ser la mejor forma concreta de escuchar hoy la llamada a Jesús a reconstruir nuestra vida sobre la roca del
evangelio. Los evangelios de Jesús. Cuando los primeros discípulos de Jesús, queridos hermanos, se convirtieron de que Dios, se convencieron de que Dios lo había resucitado, desautorizando a cuantos lo habían condenado, tomaron conciencia de que en la vida y el mensaje de Jesús se encerraba algo único, confirmado por el mismo Dios. Entonces sucedió un hecho singular y desconocido en toda la literatura universal. Sí, los discípulos comenzaron a recorrer y a recoger las palabras que le habían escuchado a Jesús durante su vida terrenal. Visitaron pueblos para agarrar las mociones de lo que Jesús había dicho, pero no como se recoge el testamento de un maestro muerto ya para siempre, sino como palabras de alguien que está vivo y sigue hablando ahora mismo a los que creemos en él. Nació así un género literario nuevo y desconocido. ¿Y sabe a qué me refiero? Los evangelios, queridos hermanos. En las primeras comunidades cristianas se leían los evangelios, no como palabras dichas por Jesús en el pasado, sino como palabras que en aquel tiempo está diciendo el Señor resucitado a sus seguidores. Los cristianos las escuchan como palabras que son espíritu y vida, palabras que hacen vivir en la verdad, palabras de vida eterna. Por eso un cristiano no confunde nunca el evangelio con ningún otro escrito. Cuando se dispone a leer la palabra de Jesús, sabe que va a leer un libro, que no va a leer un libro, sino que va a escuchar a Cristo que le habla al corazón. Por eso el Concilio Vaticano II quiso despertar de nuevo esta fe en los primeros cristianos, proclamando solemnemente que Cristo está presente en la palabra, pues Él es mismo quien habla mientras se leen en la iglesia las sagradas escrituras. Cuando los creyentes abrimos los evangelios, no estamos leyendo la biografía de un personaje difunto. No, queridos hermanos, no nos acercamos a Jesús como algo acabado. Su vida no ha terminado con su muerte. Sus palabras no han quedado silenciadas para siempre. Jesús sigue vivo, convéncete de una vez. Jesús sigue vivo. Quien sabe leer el evangelio con fe lo escucha en el fondo de su corazón y jamás nos sentiremos solos. Es el mismo Jesús quien nos invita a construir nuestra vida sobre sus palabras. Por eso dice: el que escucha estas palabras mías y las pones en práctica se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuánta belleza hay en todo esto, querida familia. Cada evangelio que escuchamos, ya sea de San Lucas, San Marcos, San Mateo o de San Juan, está bien, fueron diseñados, escritos por hombre. Pero toda esa fusión de discernimiento que en sus mentes se fue plasmando, grabando, provenía bajo la unción del Espíritu Santo. Dios nos habla en cada sección de los evangelios. Y quizás podemos parecernos casi idénticos a los hermanos de Emaús. ¿Se acuerdan? Dice que iban los dos comentando acerca de aquel hombre grande, prudente, que hizo signos increíbles, pero que al final lo habían crucificado.
Iban caminando con una mentalidad de derrota. Y le urgía a Jesús revelárseles y presentárseles de una forma que nunca lo iban a identificar. Y se acercó a ellos y fue caminando. Y cuando cuestionó, los hermanos le dijeron: ¿cómo eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido? Muchas veces en el caminar de la fe, Dios se nos revela como el gran desconocido para que uno se abra. Y ellos comenzaron a decirle todo lo que había ocurrido. Y Jesús, al ver tan pronto el desvanecimiento de podríamos decir, del desconocimiento que había implicado durante todo el tiempo, cuando estuvo vivo enseñando a través de las parábolas, de los ejemplos, hablando de la misericordia del reino de Dios, tuvo que hacerle una pequeña catequesis y les fue narrando desde el principio hasta el último momento de su crucifixión. Y esos hermanos ya veían que caía la noche y simplemente lo único que le hacen es: quédate con nosotros porque la noche llega. Y Dios se quedó con ellos, pero todavía no lo habían reconocido. Pero al invitarlo a que se quedara en la cena y al compartir el pan, al pronunciar las palabras que Jesús había dicho en su última cena, lo reconocieron. Pero él había desaparecido. Si tú piensas por un momento, los discípulos le habían dicho: no retomes el camino, puesto que en la noche hay saltadores, moran por aquí, gente peligrosa. Pero ¿sabes de lo bueno de esto? Que ellos al ver que Cristo era el que se les había revelado, perdieron ese miedo y salieron corriendo y no les importó la noche ni los maleantes para anunciar que Jesús estaba vivo. ¿Cómo tú has proclamado esa verdad de los hermanos de Emaús? Has salido de tu miseria, de tu egoísmo, para ir a decirle al mundo: sí, yo he conocido al Señor, le he entregado mi vida, el sentido de la conversión ha florecido en mi corazón. Y ahora amo y perdono al enemigo, a aquellos que me ofendieron, aquellos que me maltrataron, aquellos que me perjudicaron. Pero hoy yo los perdono. Con la misma palabra que Jesús dijo: Padre, perdónales porque no sabían lo que hacían. Es tiempo de voltear las páginas de nuestra historia. Es tiempo de comenzar ahora llevados de la mano de Jesús y de María, para que realmente seamos reconocidos como hijos del Dios Altísimo. Yo quiero invitarte a que tú pienses por un segundo el día de hoy. ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? ¿Estás sentado sobre la roca que es Cristo? ¿O estás construyendo tu vida espiritual por cuentos, leyendas? No sé. Pero hoy le pido al Espíritu Santo que vamos en ese seguimiento hacia Pentecostés, que te ilumine con la realidad de la verdadera luz del Evangelio y sepas descubrir que la única huella que nos lleva al Padre tiene un nombre: Jesucristo, su Hijo muy amado. Padre, te pido que en estos momentos nos otorgues esta bendición, para luego ya prácticamente ir descubriendo que nos falta la escucha de tu palabra. Te damos gracias por estos momentos y regresamos dentro de unos instantes para la culminación
de esta reflexión en el nombre del Señor. Amén. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. El hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podré. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar.
El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre hemos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. A través de estos hermosos acordes, realmente vamos ya a entrar al último punto, que es escuchar la palabra de Dios. Bastantes personas tienen hoy día ejemplos de la Biblia en su casa. Hay unos que coleccionan Biblias, pero pocos las abren y leen con cierta frecuencia. Las razones son diversas. Uno es el famoso cuento: no tengo tiempo, o no encontramos el tiempo. ¿Es que el tiempo se le habrá perdido, querido hermano? Hay que buscar detectives para que encuentren el tiempo, si lo hemos perdido. Las razones son diversas. No encontramos tiempo, nos falta una preparación adecuada, no sabemos por dónde empezar, no estamos habituados a alimentar aquí nuestra vida cristiana. Sin embargo, la lectura personal de la Biblia es uno de los medios más válidos para escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Al invitarnos a todos a una lectura frecuente, el Vaticano II nos repite las palabras de San Jerónimo. Escucha, querido hermano: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo Jesús. ¿Qué puede hacer un cristiano que no tiene preparación alguna y sin embargo desea leer la Biblia? ¿Cómo aprender a escuchar a Dios en las Escrituras? He aquí algunas sugerencias y orientaciones básicas. Por favor, tenga y aprenda esta metodología. Primero, reserve todos los días 15 minutos para dedicarlos a leer y saborear la palabra con calma y tranquilidad. Segundo, comenzar haciendo un rato de silencio para distanciarnos de las impresiones y preocupaciones del día y tomar conciencia de lo que vamos a hacer. No voy a leer un libro cualquiera. Voy a escuchar a Dios que me quiere decir algo. Con esa mentalidad tenemos que abrir nuestra Biblia. Pero antes de leer un trozo, conviene saber qué libro voy a leer, quién lo escribió y con qué intención lo hizo. Para ello, basta leer las breves pero sustanciosas introducciones que suelen traer las Biblias antes de todo libro. Siempre hay una pequeña recapitulación que nos orientan a qué pueblo fue dirigido. Durante la lectura es muy útil leer las notas que vienen a pie de la página, porque nos aclaran frases y palabras tal vez que no entendemos. Pero para eso, lo más importante es pedir la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo que nos venga a revelar.
podríamos decir, la esencia y el valor de esa palabra que Dios quiere que yo la disfrute como un hijo de Él. Hemos de leer el texto muy despacio, mucho más despacio que lo habitual para captar bien lo que quiere decir. No hemos de tener prisa alguna para acabar un pasaje o un capítulo, puesto que no estamos leyendo una novela de amor, ni una novela que hay que encontrar al homicida, sino que hay que leerla con tranquilidad pausada, teniendo nuestra mente en Cristo para encontrarnos con el Rey de la Gloria. En cada palabra que quizás sea un fruto de aliento y esperanza para la necesidad que estás viviendo. Porque Dios nunca abandona a sus hijos. Conviene leer la Biblia según un plan, les decía. Lo mejor es empezar según los expertos en estudios biblísticos, es por el orden de los evangelios, comenzando primeramente por el evangelio según San Lucas, luego entrar a San Marcos, luego a San Mateo y por último a San Juan. Luego recapitularemos, estudiaremos y leeremos los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Juan, más breves, las cartas de San Pablo. Puede ser un método excelente ir leyendo durante la semana las lecturas que se leerán en la Eucaristía del domingo siguiente. Porque es la única manera que usted y yo podamos realmente estar informados del currículo eclesial que nos lleva a disfrutar más sabiamente el significado de la palabra de Dios. Después de leer un breve trozo, no podemos hacer esta pregunta en este texto: ¿qué me enseña Dios? ¿Qué aspecto de la vida me ilumina en este pasaje? ¿A qué me invita Dios? ¿A qué me compromete en este fragmento? ¿Qué confianza despierta en mí Dios? ¿Qué esperanza me ofrece? No esperemos que lleguemos a escuchar esas palabras tan tangentes que nos narraba San Mateo en el capítulo 7, versículo del 21 al 27. Yo entonces les declararé: nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. Leer la palabra es primeramente buscar lo que Dios a mí me dice. Ir descubriendo lentamente, pero en un caminar seguro, que Dios quiere instruirme en la fuerza de su Espíritu Santo. Por eso, cuando estemos leyendo la palabra, no entremos en crear situaciones críticas, como hemos visto algunos hermanos que después de haber leído la palabra, tener un poco conocimiento, se han creído los genios del Evangelio. Porque más que todo de adquirir conocimiento es lo que nos dice: el que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Edifiquemos nuestra conducta moral, espiritual, social, bajo la directriz de Cristo. En los primeros discípulos, en Hechos de los Apóstoles, dice que convivían y vivían todos juntos, compartían lo que tenían y todo lo que recaudaban lo partían de una forma equitativa entre ellos. En medio de esta pandemia, ¿cuántos hermanos, sacerdotes, enfermeras, doctores han dado su vida por mostrar un poquito del amor, el desapego de los títulos, para hacerles ver a los enfermos que si hay esperanza en medio del poder de la oración, en medio del poder de decirle al hermano, al enfermo: ánimo, Dios está contigo, no tengas miedo? ¿Y tú? ¿Cómo has estado actuando en estos momentos? Yo sé que han habido restricciones, que hay que estar en casa, cuidarnos, usar todos los procedimientos médicos que nos van anunciando a través de la noticia. Pero el verdadero hombre que ha creado y ha fundado su hogar sobre la roca que es Cristo Jesús, rompe la secuencia del miedo para salir al frente como Jesucristo salió, para crear esperanzas en la comunidad, para dar palabras de aliento, para animar al hermano que tiene miedo, para darle paz y tranquilidad mediante los mensajes que Dios va transmitiendo a través de su palabra. Porque nadie puede transmitir palabras humanas que calen el espíritu del hombre si no son palabras que provienen del Evangelio, palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de alegría, palabras de sanación, de bendición, palabras de armonía, palabras de consuelo, de esperanza, de que Cristo no se quedó en la tumba, que ha resucitado y que camina con nosotros cada día de nuestra existencia. Queridos hermanos, es tiempo de madurar realmente de acuerdo a las Escrituras, sí. Ni psicólogos, ni libros esotéricos te podrán llevar a la plenitud de la gracia de Dios. Solo la santa palabra de Dios será el sustento y el alimento de tu alma. Como decía, como el maná bajado del cielo, que viene a empapar tu vida, alimentándote espiritualmente. Yo quiero pedirle a mi Señor que en el día de hoy nos haga ver cómo, dónde y si estoy seguro que mi fe está basada en la verdadera historia de Cristo Jesús, mi Señor, mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Quiero orar por ti, querido hermano. Espíritu Santo, te pido en el nombre del amado Jesucristo y del Padre, que nos conceda la gracia y la virtud y nos regales el don del discernimiento para poder comprender lo que las Escrituras quieren decirme a mí, y de esa manera buscar la verdad que me hará libre. Bendice a todas las familias de mis hermanos. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Cubre cada hogar, la puerta de entrada, para que el mal no entre. Y que quite del miedo y el temor de los corazones de hermanos que sé que se quieren entregar, pero por fuerzas de miedo se han encerrado en sus hogares. Rompe las barreras y sal, que hay mucho ministerio que necesitan de tu ayuda. Entra a colaborar, porque al fin y al cabo, dar la vida por el Evangelio es lo mejor que podemos hacer en el nombre del Señor.
Y pido a mi Dios Padre Todopoderoso que nos envíe una rica y abundante bendición, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un servidor, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Católico Oasis de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien en el nombre del Señor. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.